San Pedro fue un pescador de Galilea llamado Simón e hijo de Juan. Su hermano Andrés lo presentó a Cristo, de quien probablemente habían oído hablar a Juan el Bautista, y se convirtió en su discípulo, abandonando su familia y posesiones para seguirlo. Cristo cambió su nombre a Pedro y lo hizo la piedra sobre la cual se erigiría su iglesia. Después de su resurrección, Jesús confirió la primacía a Pedro, quien se convirtió en vicario de Cristo y cabeza de los apóstoles, como primer papa. Los evangelios hablan de Pedro más que de ningún otro apóstol. Fue honrado en muchas ocasiones y se le atribuyen varios milagros. Cristo se quedó en su hogar, predicó desde su bote, le envió el primer mensaje después de la resurrección y se le apareció personalmente. Con frecuencia, Pedro habló por los otros apóstoles. Finalmente, se mencionan sus defectos, su ira, fe imperfecta, impetuosidad y triple negación de Cristo. Después de la ascensión, Pedro comenzó su trabajo como jefe de la iglesia. Presidió la elección de Matías. Dijo el primer sermón apostólico en público. Curó a un paralítico de nacimiento y recibió el encargo divino de recibir a los gentiles en la iglesia. Después de la ejecución de Santiago, hermano de Juan, por Herodes de Agripa, Pedro fue rescatado milagrosamente de la prisión. Presidió el Concilio Apostólico de Jerusalén en el año 50, en el que se declaró oficialmente que los gentiles convertidos a la fe no tenían que someterse a la ley de la circuncisión. Más tarde, fue a Antioquía donde se decidió que ni aun los mismos judíos estaban obligados a observar la ley mosaica. San Pedro vivió en Roma intermitentemente por 25 años, como fundador y primer obispo de la iglesia de ahí. Finalmente, en el último año del reinado de Nerón, en el año 64, fue crucificado con la cabeza hacia abajo, a petición propia, ya que no se estimaba digno de morir igual que su divino maestro. Se le atribuyen 2 epístolas del Nuevo Testamento y el Evangelio de San Marcos, que fue su discípulo. Ha sido llamado el Evangelio de Pedro. San Pablo, el infatigable apóstol de los gentiles, se convirtió del judaísmo en el camino a Damasco. Permaneció algunos días en Damasco después de su bautismo y luego fue a Arabia, posiblemente por 1 año o 2, para prepararse para sus futuras actividades misioneras. Habiendo regresado a Damasco, permaneció ahí por algún tiempo, predicando en las sinagogas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Por ello, provocó el odio de los judíos y tuvo que escapar de la ciudad. Después fue a Jerusalén para ver a Pedro y rendir homenaje a la cabeza de la iglesia. Más tarde, Pablo regresó a Tarso, de donde era nativo, y comenzó a evangelizar en su propia provincia hasta que Bernabé lo llamó a Antioquía. Después de 1 año, con ocasión de una gran escasez, Bernabé y Pablo fueron enviados con limosnas para la comunidad cristiana pobre en Jerusalén. Habiendo cumplido su misión, regresaron a Antioquía. Poco después de esto, Pablo y Bernabé hicieron su primer viaje misionero, visitando la isla de Chipre y después Panfilia, Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Después del Concilio Apostólico de Jerusalén, Pablo, acompañado por Silas y más tarde también por Timoteo y Lucas, hizo un segundo viaje misionero. Primero, revisitando las iglesias establecidas previamente por él en Asia Menor y luego pasando a través de Galicia. En Tróade, Pablo tuvo una visión acerca de Macedonia, la que lo impresionó como un llamado de Dios para evangelizar a Macedonia. Por tanto, se embarcó para Europa y predicó el Evangelio en Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. Después regresó a Antioquía,
pasando por Éfeso y Jerusalén. En su tercer viaje misionero, Pablo visitó casi las mismas regiones que en el segundo, pero hizo de Éfeso, donde permaneció casi 3 años, el centro de su actividad misionera. Hizo planes para aún otro viaje misionero, con la intención de dejar a Jerusalén e ir a Roma y España, pero las persecuciones de los judíos le impidieron lograr su propósito. Después de 2 años, encarcelado en Cesarea, finalmente llegó a Roma, donde lo mantuvieron otros 2 años en cadenas. Los actas de los apóstoles no nos dan más información sobre la vida del apóstol. Sin embargo, podemos deducir las siguientes hipótesis. De las epístolas pastorales y de la tradición, al terminar esos 2 años, Pablo fue puesto en libertad de su encarcelamiento en Roma. Luego viajó a España. Más tarde volvió al Oriente y aún después volvió a Roma, donde fue encarcelado por segunda vez y decapitado en el año 67. El incansable interés y el afecto paternal de San Pablo por las iglesias que habían establecido lo llevaron a escribir 14 epístolas canónicas. Sin embargo, es casi seguro que escribió otras cartas que no han llegado hasta nuestros días. En sus epístolas, San Pablo demuestra ser un profundo pensador religioso y tuvo una influencia formativa duradera en el desarrollo de la cristiandad. El paso de los siglos solo ha hecho más evidente su grandeza de mente y espíritu. Oración. Oh Dios, tú nos concedes un santo júbilo al conmemorar la solemnidad de tus santos apóstoles, Pedro y Pablo. Concede que tu Iglesia pueda seguir sus enseñanzas y ejemplos en todas las cosas, porque es a través de ellos que la cristiandad comenzó su desarrollo. Amén.